¿Cómo están, amigos? Aquí paso a saludarles. Estamos aquí con todo el ánimo y la gran actitud para compartir este espacio. Hablando de los tiempos que nos toca hoy, asumir con toda responsabilidad para coadyuvar a que la humanidad sea mejor. En tanto, tenemos que hablar de muchos rubros que hoy nos están aquejando como sociedad. Y esto en función al debate de las ideas que se está dando. Que vamos en un ciclo pendular. A veces en el extremismo del Estado, a veces en el extremismo del mercado. Pero no hay equilibrio. Para lograr el equilibrio es necesario hablar de la nueva etapa que debe enfrentar el mundo en materia de liberalismo social. Y que esta es la gran aspiración de nuestro país, en México. Conseguir participar activamente en una nueva etapa del liberalismo social, la democracia republicana. Y esto considerar entonces por qué fracasó el socialismo del Estado en un momento. ¿Sabes por qué fracasa el socialismo de Estado en varias partes del mundo y ha fracasado en su historia? Porque en la implementación subordina a las fuerzas sociales, no las libera, las condiciona. Y hoy cuestiónate tú cómo estás en una relación frente al poder. El poder que, pues, lo establece hoy por hoy el Estado. Pero esto a la luz de los personajes que de pronto se creen ya dueños del Estado. Y entonces, como ellos forman parte del Estado y el Estado debe tener todo el poder, condicionan a la gente. Condicionan a las fuerzas sociales y entonces no hay libertad para generar desarrollo, justicia y producción. Entonces, cuando tú estás condicionado frente a un aparato de poder que tiene el Estado, no eres libre, porque el Estado debiera funcionar como un instrumento para que tú seas pleno, para que tú tengas libertad. Pero si el Estado te condiciona a que tú sirvas nada más como un objeto condicionado para sus intereses, no vas a llegar muy lejos. Tú tienes que apersonarte de ser sujeto de tu propia transformación. Y por eso hoy es indispensable hablar de lo que nos importa. Por eso es tan importante trabajar en función a compartir los valores, reflexionar por los valores que queremos compartir en la sociedad y que no queden en meras ideas que se lleva el viento, en pensamientos que pasan totalmente desapercibidos, sino que se convierte en una experiencia. Por eso tenemos que hacer mucho por una escuela del conocimiento, para conocer nuestro potencial, para conocer nuestro liderazgo y para desarrollar nuestra conciencia. Y entonces participar activamente en un liberalismo social, no anclados, no subordinados al Estado, sino que el Estado sirva como instrumento para que nosotros hagamos lo importante, convenir, acordar, colaborar por el bien común. Cuando hablamos del extremismo del mercado, de pronto se pierde cohesión social, se pierde tejido, porque nada más el individuo se privilegia y se enfoca en su consumo personal, sin sentido de pertenencia de lo que implica formar parte de una familia, de una sola especie que es la humanidad. Desde la voracidad que ocurre en el extremismo del mercado, que es todo esto que han facultado en denominar ideólogos, economistas y lo que quieras, el neoliberalismo, el nuevo liberalismo de mercado, pues no hay sentido de pertenencia. Entonces hay una voracidad, una competencia, pasar unos sobre otros y no conciliar entonces en el sentido de nuestro quehacer cotidiano. Y por eso se da la violencia extrema. Pero también del otro lado, cuando decimos no, hay que regular el mercado y hay que darle todo el poder al Estado, pisotean voluntades, pisotean individualidades y condicionan la organización de las fuerzas sociales
en función al capricho que pueda tener el Estado, y esto en función al capricho de que tengan quienes osan secuestrar el Estado y de pronto se consideran el propio Estado. Y entonces vienen estos conflictos elementales. Indudablemente lo que tenemos que hacer es trabajar hoy por la orientación de las personas para el desarrollo de la conciencia, para que quien llegue a los rubros de influencia trabaje con ecuanimidad, trabaje con equilibrio, pero con una apertura y una gran cosmovisión que nos lleva a eso, a tener sentido de pertenencia a una sola especie, a una sola familia, la especie humana, de los seres humanos. Y que entonces tenemos ese sentido de pertenencia y entonces tenemos facultad de darle motivo a todo nuestro actuar, porque sabemos que estamos impactando en que la sociedad sea mejor, en que haya bien común o en que haya más maldad, en que haya más perversión, más corrupción, y con eso nos conducimos a un asunto involutivo, porque no sabemos lo que realmente estamos haciendo. Esto ha llevado a las guerras, a los conflictos, a la violencia extrema. El punto fundamental es hoy entonces advertir que sí podemos mejorar y que sí podemos dar un paso adelante cuando queremos transitar y hacer de facto una nueva etapa del liberalismo social, donde los ciudadanos, donde las fuerzas sociales tengan libertad para generar la producción, el desarrollo y por supuesto la justicia, porque si no hay un sistema justo, no hay propiedad para que haya una sociedad organizada que dé legitimidad al Estado. El Estado debe ser en función a servir como instrumento para la facultad de todo individuo, de toda comunidad, para organizarse, para ejercer con libertad. Nuestra libre asociación debe ser independiente al Estado. No podemos estar condicionados al Estado y mucho menos a un grupo de poder que osa sentirse dueño, emperador, mandamás del propio Estado. Entonces no podríamos avanzar. Por eso, en la nueva etapa del liberalismo social, lo que es conducente es tener presente que trabajamos por una democracia republicana. En la democracia republicana, aquellos hombres y mujeres que se consideran y tienen el perfil republicano participan activamente en los asuntos públicos, con su opinión, la libertad de expresión que es fundamento para toda la democracia. Entonces, ¿cómo podrías hablar tú que hay un desarrollo muy importante en nuestro país o en otras comunidades hispanoparlantes, cuando en México se ha considerado que es el territorio más peligroso para ejercer el periodismo? Fíjate, en el tiempo reciente, cuántos periodistas han sido asesinados, con el caso más reciente en Oaxaca. Y sigue este atraco contra la libertad de expresión. Y hay un escenario verdaderamente crítico, muy sensible que tenemos que atender, porque se ha perdido Estado de Derecho y con ello el auge de impunidad. Porque el propio Estado ha permitido que un Estado haya tenido auge dentro de su propio Estado. El Estado dentro del Estado, el Estado del crimen organizado dentro del Estado gubernamental. Y esto se permitió y se ha perdido verdaderamente ejercicio democrático. Entonces, hay una crisis republicana, hay una crisis de la democracia, porque la democracia se ha venido a menos. Y todo esto también en parte porque hay una falta del debate intelectual. No hay altura del debate intelectual. Hoy ha sido muy elemental y de pronto muy pobre el asunto que genera presentar una postura en el debate de las ideas. Ha sido muy pobre de pronto la presentación. Y hemos caído ya con dirigentes que nada más se dedican a insultar, a ofender, pero no plantean hacia dónde vamos. ¿De dónde partimos? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y a dónde nos queremos dirigir? Para entonces tener desarrollo, para entonces tener progreso y evolución. Por eso es tan importante hoy tener en cuenta que el perfil republicano participa en el debate, participa dando su opinión, participa defendiendo la libertad de expresión.
Y entonces todo eso lo tenemos que tener verdaderamente a la luz de la crisis que hoy estamos atravesando en territorio del propio país, que se ha perdido a manos del crimen organizado, donde secuestran a la ciudadanía, donde se apropian del mercado y donde imponen presidencias municipales, diputados, senadores y lo que gustes y mandes. Y entonces gobierna el miedo, gobierna el temor y no hay facultad de libertad, de asociación, se pierde el tejido social. Esto ha sido porque hemos deambulado en un ciclo pendular. O vamos al extremo de darle todo el beneficio a un mercado sin regulación, o de pronto de regresar al extremo de que el Estado lo regule absolutamente todo en función a tener la participación ciudadana bajo el yugo de los intereses del Estado y con ello de quienes se creen dueños del Estado. Y entonces no permiten que el Estado sea en función a considerarle un instrumento para nuestra asociación, para nuestro respeto, para nuestra colaboración. No tenemos por qué estar condicionados bajo el yugo de ninguna entidad de poder. Al contrario, tenemos que participar con libertad en nuestra asociación, en nuestro emprendimiento, para que entonces marquemos puntos de conveniencia para el bien común y generar nuestro desarrollo. ¿Te parece que es lo más importante? ¿Te parece que es lo más pertinente? ¿Te parece que tenemos que seguir abonando al debate de las ideas, pero tener claridad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ya te lo dije, el socialismo de Estado fracasó por haber puesto bajo el yugo de intereses del Estado de forma muy condicionada las fuerzas sociales. Y con ello se inhibe producción, desarrollo y justicia. Y sin un sistema justo no hay procuración para tener sociedades organizadas que den legitimidad al Estado. Estos son los puntos de encuentro y son puntos elementales que me parece que tenemos que tener hoy muy en cuenta, mis amigos. Por ello, seguimos en la iniciativa de asociarnos, de solidarizarnos y de trabajar por la educación propicia. Porque se perdió la formación cívica. Por eso hay tanta inhibición de la participación ciudadana, porque se hizo a un lado. No demos oportunidad ni responsabilidad a que haya formación cívica, ni ética. Y entonces las crisis en las empresas, en las organizaciones, en lo que conforman las instituciones de lo que debería sustentar el buen funcionamiento y la procuración de nuestra república. Si no hay instituciones, no hay república. Si no hay participación, no hay democracia. Si no hay democracia y no hay república, no hay libertad. Si no hay libertad, no hay sociedad. Entonces, subrayemos nuestra misiva fundamental hoy de considerar que trabajemos por nuestro aparato de Estado, para que obtenga y recupere su Estado de Derecho. El país requiere recuperar su Estado de Derecho. El país requiere recuperar su justicia y su libertad, pero nadie hará por nosotros lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. El perfil republicano lo tiene claro. No, nadie hará por nosotros lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. ¿Por qué tendríamos que darle esa responsabilidad al Estado? No le dejemos toda la responsabilidad al Estado. El Estado es un instrumento y debe estar a nuestro servicio, pero nosotros que tenemos que tomar nuestra propia responsabilidad y dejar de considerarnos objetos condicionados para los intereses mezquinos de pronto de aquellos que se adueñan de forma vil del Estado, a considerarnos sujetos de nuestra propia transformación. Tú eres sujeto de tu propia transformación. Deja de considerarte un objeto condicionado por el poder ajeno, por el poder que no es tuyo, por el poder que no te compete, por el poder que no está dentro de ti. Si tú consideras que otra entidad ajena a ti tiene mucho más poder que tú, has perdido la libertad, has perdido la dignidad. Tú sé responsable y ten consideración de que tú eres el único
sujeto transformador de ti mismo. Y entonces abrazarás tu dignidad, abrazarás tu libertad, y entonces encontrarás tu potencial, tu poder, tu alcance, para hacer muchísimas cosas por el bien común, por la humanidad, y que te vuelvas tú un gran gestor, un copartícipe institucional de lo que requerimos hoy para tener armonía entre nosotros. Es lo más importante que tenemos que tener presente cuando somos hombres y mujeres de la República y queremos participar en el diálogo social. El diálogo social es fundamental para la República. El diálogo social es un instrumento de acción del perfil republicano. El diálogo social te lleva al debate. El diálogo social te lleva a la acción. Entonces, ahí están estas consideraciones magníficas y fundamentales hoy por hoy que tenemos que tener muy presente en el debate de las ideas. Así que les mando un gran saludo a mis amigos. Soy Eric Javier Huerta y ya sabes que estamos planteando que si queremos tener acción y misiva como ciudadanos comprometidos con nuestra sociedad, tenemos que dar orientación, herramientas, recursos para el liderazgo. Y esto va en esa función. Y tenemos que trabajar por el desarrollo de la conciencia. Y esto va en esa función. Porque hemos estado muy inmersos en una tremenda confusión. Siempre condicionados, perdiendo nuestra libertad, perdiendo nuestro potencial y de forma muy ingenua y de forma muy inocente, permitimos que se desvirtúe la noción del ejercicio del aparato del Estado y dejamos que se pisoteen nuestras libertades. Y no puede haber soberanía si tú no tienes libertad. Y no puede haber soberanía en un pueblo si este está oprimido, sea por el Estado, sea por el crimen organizado, sea por el gobierno del temor y del miedo. Entonces, hagamos algo. Comencemos planteando e implementando la palabra viva, la palabra que nos conduzca a una acción fundamental por el bien